Hace unos días se generaba una llamativa polémica en los Países Bajos cuando un alto cargo del gobierno propuso que se importaran trabajadores, que se trajeran trabajadores tanto de España como de los suburbios de París para ocupar los puestos de trabajo que en Holanda estaban siendo desocupados, no había manera de poderlos cubrir, de manera que se estaba creando un grave problema en el país. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Lo que no saben en Holanda, probablemente no conocen, precisamente por su cultura, es que tanto en España como en los suburbios de París, todas esas personas que están en paro, en muchos casos justamente lo están porque no quieren trabajar en esos trabajos y en esas condiciones en las que se trabaja en los puestos que no hay manera de cubrir en Holanda, que son básicamente trabajos en explotaciones agrarias, son trabajos en la industria agroalimentaria e igualmente también todos los trabajos vinculados al mundo de los servicios, la hostelería y el turismo. Son esos los trabajos igualmente que muchísimas personas en nuestro país, como ya os contamos en ese vídeo con miniatura, algo está pasando aquí, algo malo está pasando aquí, os contamos con todo lujo de detalles y que os voy a poner al final del vídeo. Pero este fenómeno, el de la gran resignación, que dicen los anglosajones, que sería algo así como el gran abandono traducido al castellano, es algo que traspasa fronteras, no es un problema solamente de España, ni de los países más avanzados de Europa, ni siquiera de los Estados Unidos de América. Y tiene una segunda parte, tiene una segunda cara, o una cara B, que es la continuación de todo esto, que son las cada vez más personas que específicamente en el país donde empezó todo este movimiento, donde más fuerza ha tenido, la gran resignación, es decir, que las gentes están abandonando sus trabajos y se están negando a continuar en trabajos con los que antes estaban contentos y tragaban en esa especie de rat race a la anglosajona en la que vivimos todos en nuestro día a día. Bueno, pues el siguiente paso, y muy llamativo y muy interesante, es que en los Estados Unidos de América se están produciendo una serie de fenómenos extremos que están haciendo que cada vez más personas, y de facto los números lo dicen, y os lo voy a explicar en este vídeo, se están marchando fuera del país. Pero ¿qué es lo que está pasando en los Estados Unidos de América? ¿Qué es lo que está pasando en la tierra prometida, en la tierra a la que todo el mundo, toda la historia ha querido ir para prosperar, para que ahora los propios estadounidenses se quieran marchar del país? Vamos a verlo. Bueno, queridos amigos, antes de grabar este vídeo ha ocurrido que yo venía siguiendo este fenómeno y al menos dos personas con vinculación directa con los Estados Unidos de América me han contado que se van a largar del país o que han estado allí un tiempo y se van a volver porque aquello no les conviene y aquello tiene, podríamos decir, un aire irrespirable. Y es que esta es la clave del asunto, este es el cogollo de la cuestión, y es que no es un solo fenómeno, no es un solo asunto, sino el clima en el que vive el país, en el que hay una serie de superposición de factores que te voy a contar y que son los que hacen que muchas personas estén deseando marcharse del país. Y hay algunos fenómenos que son fenómenos tradicionales y que se conocen muy bien, pero que evidentemente a medida que va pasando el tiempo y hay más comunicación y estamos más comunicados entre otros, las personas tienen más capacidad racional para poder comparar dónde viven, qué es lo que reciben a cambio y a cambio de eso justamente decidir cuál es el mejor lugar donde ubicarse. Y eso es lo que está pasando como un fenómeno global. Cada vez más personas toman la decisión de marcharse de su país para ir a otros sitios que consideran más ventajosos temporal o de forma permanente en el tiempo. Y muchas de estas personas, como hemos hablado aquí, son los considerados nómadas digitales, es decir, personas que se pueden permitir en su desempeño profesional poder vivir en cualquier ubicación porque lo único que necesitan es una conexión a internet y una máquina informática lo suficientemente potente como para hacer la que sea que es la tarea que hacen. Y eso, por supuesto, ocurre también en los Estados Unidos de América, en España, que somos receptores netos de nómadas digitales, y en otros muchos países en el mundo. Y en Estados Unidos está ocurriendo que en los últimos tiempos, como digo, están pasando cosas que están agravando mucho la sensación por parte de muchas personas de que eso se ha convertido en un país irrespirable. ¿Y cuáles son la lista de estos fenómenos? Empecemos. Bueno, actualmente en los Estados Unidos de América hay casi 50 millones de habitantes, casi 50 millones de personas que no tienen la capacidad económica suficiente como para poder pagarse un seguro médico con una calidad suficiente como para que les cubra en su día a día. Y muchos trabajadores dependen completamente justamente de su empleo para poder tener un seguro médico lo suficientemente bueno como para que te pueda cubrir montones de situaciones que te pueden ocurrir a lo largo y ancho de la vida y que en caso de no ser así, te acaban obligando a endeudarte enormemente simplemente para poder gozar de una salud mínimamente buena. Y eso, comparado con los países, sobre todo de la Unión Europea, países que tienen sistemas sociales mucho más avanzados, en los que la sanidad, comparada con los Estados Unidos, prácticamente es gratis, e incluso la sanidad privada acá es muchísimo más barato que la estadounidense, es uno de los motivos principales por los que los estadounidenses se están marchando del país. Y hablo de endeudamiento no solamente con el sistema sanitario, que por decirlo de alguna manera, tal y como se ha creado y crecido, está roto, sino también endeudamiento
endeudamiento en otras cosas muy importantes en el día a día, endeudamiento igualmente simple y llanamente para formarse, para estudiar. Hay muchas personas que arrastran una deuda, que arrastran un préstamo que tienen que ir pagando a lo largo y ancho de su vida simplemente por haber accedido a una educación superior. Y en tercer lugar, las deudas provocadas por la vivienda. En Estados Unidos hay una fabulosa burbuja inmobiliaria, ¿lo sabías? Hay un crecimiento exponencial del coste de la vivienda de tal manera que muchísimas personas no pueden acceder ya a la compra de una casa, a la compra de una vivienda digna, que era, digamos, uno de los puntales, uno de los pilares de la cultura americana estadounidense a la hora de poder hacer una American way of living, ¿no? Es decir, hacer una vida puramente de americano era tu casita con tu bandera, tu casa en propiedad. Bueno, pues desde el fin de la pandemia los precios de media en el país han crecido hasta en $70.000 de promedio y hay muchísimas personas que ya no pueden acceder a la compra de la vivienda, con el agravante, con el añadido de que muchas empresas y muchos fondos de inversión están comprando vivienda de manera masiva para invertir y a continuación alquilársela a los particulares en un fenómeno en el que has pasado de poder tener tu casa en propiedad y podértela pagar con tu trabajo a tener trabajos cada vez más inestables y no ser capaz de poder comprar una vivienda. Solución: muchos estadounidenses que tienen un buen colchón de dinero en el banco, pero que ya no les da para poder comprar una vivienda como antaño, están pensando: ¿y por qué no me voy de mi país? Empiezo mi vida en un lugar mucho más tranquilo, en un lugar mucho más seguro y sobre todo donde el acceso a la vivienda me permite comprar una vivienda y así, redoblando la apuesta, tengo muchas más facilidades para convertirme en un ciudadano, en un habitante de pleno derecho, en un residente permanente. Y justamente esta crisis de endeudamiento brutal que está sufriendo los Estados Unidos de América, formación, sanidad y vivienda, tiene una cuarta pata, que es el gasto desmedido, el aumento del gasto desmedido, la hiperinflación, que está haciendo que en algunos estados del país vivir sea una cosa ya es prácticamente solamente para ricos. A mí hay amigos que me hablan que viven en California, en Los Ángeles y alrededores, y realmente en estos sitios, si quieres tener un buen seguro médico, si tienes que tener una vivienda en un lugar mínimamente seguro, tienes que estar ganando aproximadamente como 4 veces más de lo que ganarías en un pueblo español, por ejemplo, ¿no? Y en un pueblo español con 30-40.000 euros ya puedes vivir muy bien, mientras que en California, en determinados sitios con $150.000 te da para vivir sin más, si quieres llevar una vida, digamos, holgada, una vida de ciudadano medio, ¿no? Y esto hay muchas personas que lógicamente se les está atragantando el increíble coste, el aumento del coste de la vida, también, como digo, con la atracción del asunto de la vivienda, está haciendo que muchísimas personas de repente balanceen, vean qué es lo que ganan, qué es lo que gastan, qué es lo que reciben a cambio y decidan marcharse del país. Cuando decimos que la gente se está marchando del país, lógicamente esto no es una emigración masiva, pero tenéis que saber que en los últimos 4 años se ha duplicado el número de personas que se están marchando de los Estados Unidos de América, y de los 3 millones de estadounidenses que había fuera del país, pues hace aproximadamente 10 años, se ha pasado a ya una barrera en la que está cerca de los 5 millones en apenas una década, y esto no para de crecer de una manera exponencial en los últimos tiempos. Y hay que subrayar, por supuesto, que es importante tener en cuenta que muchas de estas personas tienen un nivel de vida acomodado, y el hecho de poder ser nómadas digitales es como cerrar el círculo virtuoso, es decir, yo me voy a un estado que tiene un coste de vida mucho menor, con una calidad de vida mucho mayor, por cosas que os voy a contar a continuación, y además mantengo mi sueldo estadounidense, o llego a un acuerdo con mi empresa por el que me pagan un sueldo de teletrabajo en el que mi salario se reduce muy poquito, con lo cual ya eres el rey, ¿no? Salario estadounidense viviendo en otro país. Ese es un fenómeno que lógicamente lleva expandiéndose desde hace tiempo, pero el siguiente fenómeno es que personas que no lo tienen tan claro, personas que se buscan aquí la vida, aprovechando también el idioma, pues buscan una nueva vida al margen de que en Estados Unidos se la podrían ganar mejor o peor. Pero lo cierto es que el coste de la vida allá y el coste del endeudamiento está haciendo que muchísimas personas se planteen marchar. Pero ese, desde luego, el tema económico y el tema de todos los gastos y la sanidad especialmente, no es ni mucho menos el único asunto que preocupa a la gente allí. Bueno, Estados Unidos ha hecho que muchas personas se dieran cuenta, to realize, que dirían los americanos, que llevaban una vida laboral tóxica. Es decir, que estaban completamente atados a un trabajo y que después de la pandemia y del teletrabajo se renuncien, se enconen en no volver otra vez a meterse en esa rueda de ir al trabajo, de ir a trabajos que no les llenan, que no les satisfacen, y un larguísimo etcétera, y que hace que muchos empresarios además se enfaden, y se enfaden en voz alta, como ocurre con Elon Musk, ¿no? Que cada vez que mueve una ceja hay miles de artículos en la prensa explicando que ha movido una ceja. La cuestión es que ese ambiente laboral tóxico no solamente se refiere al mundo laboral, sino que también hay un ambiente muy tóxico en los Estados Unidos de América con el asunto de la política y con la absoluta bipolarización que hay en el país en la política entre una ala y el otra, el nivel de toxicidad, el nivel de enfrentamiento, el nivel de nervios, el nivel de enfado que hay en el país está más alto que nunca, y muchas personas consideran dentro de ese país, aunque parezca exagerado, que están en un clima de preguerra civil.
y eso influye mucho en la mentalidad y en la ansiedad y en la angustia que sufren muchas personas. Vinculado con esto, es un problema verdaderamente grave el asunto de la violencia en las calles y de los tiroteos y de las masacres. En Estados Unidos de América cada día mueren aproximadamente 110 personas por disparos de arma de fuego. Y es completamente normal y comprensible que, habiendo dado cuenta de la cantidad de masacres que hay a lo largo del tiempo y en los últimos tiempos, haya muchas personas que se cansen y que se harten de que nada cambie ni nada vaya a cambiar y deseen para ellos y para los suyos unos niveles, unos estándares de vida y sobre todo de seguridad mucho más altos. Ya no estamos hablando de tener un trabajo digno, de una vivienda digna, sino también de tener un nivel de seguridad digno. Hace no muchos días aparecía el alcalde de Filadelfia con unas sorprendentes declaraciones en las que contaba, asombrado, cómo podía pasear por las calles de Madrid de madrugada por la noche sin ningún tipo de problema ni peligro de seguridad, algo que él decía que era prácticamente imposible en la ciudad de la que él mismo era alcalde. Y esto de la seguridad ya no es solo los tiroteos, es algo que preocupa mucho a los estadounidenses y que parece que se está perdiendo, y no solamente eso, sino que en lugar de solucionar va escalando, mientras escala también el nivel de violencia y el nivel del uso de las armas de una manera completamente indiscriminada. Y vinculado a esto, hay otro tema mega potente del que no somos muy conscientes en Europa, que es un tema que está vinculado también a la sanidad y que nos podría llegar a plantear si efectivamente la American Way of Living está completamente en crisis, que es un problema tremendo como es el de la drogadicción y el de la mendicidad. Del año 2011-2012 a esta parte, en los Estados Unidos de América se ha multiplicado por 4, por 6, por 7 la tasa de mortalidad de personas que fallecen por sobredosis tomando opioides. Si piensas que estoy exagerando, cada día en ese país mueren entre 130 y 150 personas por sobredosis de opioides legales e ilegales, es decir, los que están prescritos por facultativos por médicos y los que se consiguen en el mercado negro. Y este es un gravísimo problema hasta el punto que el propio país lo ha declarado emergencia nacional, y hay datos increíbles como que en el año 2013, en el estado de Alabama, 130 medicamentos opiáceos se recetaban por cada 100 habitantes del país, o lo que es lo mismo, ahora mismo están en 120, 110. Durante 10 años se han estado recetando más medicamentos de este tipo que personas habitaban ese estado en concreto. Son medicamentos, distintos derivados del opio, como digo, algunos de manera sintética, derivados de la morfina, entre los que se encuentra el potentísimo y superpeligroso fentanilo, que tiene una potencia entre 50 y 100 veces superior a la morfina. Se han estado recetando de una manera indiscriminada y masiva una nueva generación de medicamentos sintéticos derivados, como digo, del opio, que trabajan directamente en nuestro sistema neuronal para reducir el dolor y darnos una sensación de bienestar y satisfacción que es completamente artificial y que dura lo que dura el efecto del medicamento, provocando una terrible dependencia en muchas de las personas que se han estado medicando con este tipo de medicinas, concretamente en los estados limítrofes de la costa, sobre todo en el interior y en las zonas rurales de los Estados Unidos de América, aunque no es un fenómeno exclusivo de esos lugares. Pero esto, como digo, se ha acabado convirtiendo en una epidemia nacional hasta el punto de que entre 130 y 150 personas mueren al día en el país por sobredosis desde la heroína, que muchos consiguen en el mercado callejero ilegal, hasta las drogas de farmacia. Y esto, como digo, ha aumentado terriblemente la polarización de la sociedad, en el sentido de que cada vez hay más personas que viven en la calle, cada vez hay más personas que lo han perdido todo, y al increíble número de mendigos, y al increíble número de mendigos, de homeless, que hay en el país, se suma ahora una clase media, antaño clase media baja o baja, que ha perdido todos sus recursos, que ha sido abandonados por su familia o que lo han echado todo a perder precisamente por su adicción a las drogas. Y quizá lo que es el paroxismo de todos estos fenómenos, quizá el que es el gran ejemplo de todo lo que está pasando en el país, es la ciudad de San Francisco, una ciudad que en los últimos tiempos ha tenido un crecimiento del precio de la vivienda, que ha expulsado a un montón de gente del centro. Es una ciudad que tiene el mayor número de mendigos, de índice de mendigos por habitante de todo el país. Es una ciudad que tiene un problema gravísimo de drogas con los opioides, como digo, a lo largo y ancho de toda la ciudad, y muchas de las personas que están ahora tiradas en las calles eran personas que antes tenían casa y trabajo. Y además es una ciudad en la que la inseguridad, debido también a ciertos cambios de leyes polémicos en el estado de California, como que no se penalizaran penalmente los robos de más de $950, ha hecho que por momentos la ciudad se haya convertido en una especie de búnker, en una ciudad estado de sitio en la que parecía que iba a haber un bombardeo, cuando realmente lo que estaba pasando es que los grandes negocios de toda la vida, las grandes tiendas, cerraban por la noche a cal y canto e incluso parapetaban sus propios negocios para que no fueran saqueados. Todos estos problemas con la sanidad, con la seguridad, con la absoluta crispación política que tiene el país, con el empleo, e igualmente también con el coste de la vida y con problemas puntuales muy graves de salud pública,
como el asunto de las drogas derivadas de los opioides, que está haciendo crecer de manera indiscriminada las personas que viven en la calle, con lo que eso implica y aumenta de estilo y calidad de vida, salubridad y también delincuencia, desgraciadamente, están haciendo que muchísimos habitantes de los Estados Unidos de América estén viviendo el sueño americano como si fuera una pesadilla en el siglo XXI. Y esto parece que no va a mejor. Y con todo este caldo de cultivo lo que está ocurriendo es que estas personas que antaño, sobre todo, migraban a los países limítrofes, México, Canadá, se estén planteando cada vez más ir a países del sur de Asia, donde hay mar, donde hay buen clima, o también a Europa, donde a pesar de los grandes problemas que tenemos aquí también, especialmente los que los habitamos y los sufrimos, ellos que vienen de fuera, con el bolsillo normalmente bastante bien resuelto, tienen muchas ventajas para establecerse aquí y empezar un estilo de vida en el que todos esos problemas que te he contado no existen ni de lejos a los niveles que ellos viven. Así que habrá que seguir el fenómeno con interés, habrá que seguir el fenómeno con mucha curiosidad y con mucho tiento, porque esto no va camino de detenerse y puede hacer que por primera vez, como está sucediendo en Estados Unidos de América, está saliendo más gente del país de la que está naciendo dentro del país. El país, que era el sueño prometido, el país de las oportunidades, se está convirtiendo en el país de la pesadilla, se está convirtiendo en el país del que huir una vez que estás dentro. Eso es lo que parece, a tenor de lo que me cuentan muchas de las personas que están viviendo allí, que incluso están dispuestas, según me cuentan, a mantener allá sus trabajos a costa de vivir acá y a tomar aviones para ir y volver cuando haga falta, cuando sea necesario estar presentes físicamente. Nada más, queridos amigos, espero que el vídeo os haya parecido interesante y los datos también, y nos vemos en un futuro vídeo que espero que sea más y mejor. Aquí os dejo con más contenido relacionado. Hasta el siguiente, adiós.